Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Emanuel Marchán y yo voy a dictarles este curso. Les doy la bienvenida a mi clase y empecemos. El tema de la clase de hoy es la correspondencia. Cuando hablamos de correspondencia, hablamos de una comunicación que existe entre personas o entre personas y empresas o entre empresas y empresas, ¿no? Para decirlo de una manera más técnica, la correspondencia es el trato recíproco entre dos personas mediante el intercambio de cartas, esquelas, tarjetas, telegramas, catálogos, folletos, paquetes, correos electrónicos, etc. Correspondencia es cualquier comunicación escrita. Ahora podemos hablar de la clasificación de correspondencia, ¿no? Tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Podemos clasificarla por el destino, por su contenido, por su tramitación, por su puntuación, por su extensión o por su fuente. Hablemos de la primera que mencionamos, que es por el destino. La correspondencia puede ser pública o privada. Pública quiere decir que es a través de la prensa, la radio, la televisión, a través de los medios de comunicación. Es una correspondencia o una comunicación, digamos, que queremos que todos se enteren, ¿no? Por eso es pública. Y la correspondencia privada es aquella de carácter particular, comercial, oficial. Luego tenemos por su contenido. Tenemos de primera clase y de segunda clase. Las de primera clase tenemos de información, cartas o documentos de negocio. Y de segunda clase, bultos, paquetes. Y generalmente esta tramitación se realiza por correo. ¿Ok? Enviar un bulto, un paquete, una encomienda, eso también es correspondencia. Luego tenemos por su tramitación. Tenemos la postal y la telegráfica. Cuando hablamos de la postal nos referimos a ir a una oficina de correo. En Perú tenemos Serpos, ¿no? Y hay otras empresas también que hacen servicio de correo como Olva Courier o DHL, ¿no? Ahora, dentro de la correspondencia postal tenemos la ordinaria y la certificada. Ordinaria, por ejemplo, si vamos a hacer post, queremos enviar una carta, un paquete a Lima o a otra parte del país o a otra parte del mundo, sí, nos van a preguntar el tipo de correspondencia que yo deseo, el tipo de servicio que yo deseo contratar, ¿no? La ordinaria sería aquella que sigue un curso normal, ¿no? Pago por mi servicio, me envían un documento y ya tengo que esperar a que llegue. Sin embargo, la certificada es aquella en la que la empresa de correspondencia coloca un código de seguimiento. Entonces yo puedo ir después de 2-3 días, llamar por teléfono con ese código y preguntar dónde va mi paquete, ¿no? Si ya llegó al destino, si está en camino, si está haciendo alguna escala, en fin. Y luego también tenemos la telegráfica. Sin embargo, este tipo de correspondencia pues ya no se usa porque hoy día el telégrafo es algo que no utilizamos. Luego tenemos correspondencia por su puntuación. Tenemos abiertas, cerradas y mixtas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con abiertas, cerradas y mixtas? Bueno, eso lo vamos a explicar en un capítulo posterior. Luego tenemos correspondencia por su extensión. Largas, medianas y cortas. Largas, más de 200 palabras, medianas de 200 palabras aproximadamente y las cortas, menos de 100 palabras. Por último tenemos la clasificación por su fuente. Correspondencia enviada, correspondencia recibida y correspondencia interna. Ahora, cuando hablamos de correspondencia también tenemos que conocer los estilos de correspondencia que hay. ¿Qué es el estilo? Es el formato
en el que se presentan las ideas, en el que se presenta la correspondencia. Tenemos correspondencia de semibloque, donde hay un saludo y tanto el saludo, como el texto van marginados a la izquierda y los párrafos llevan una sangría, ¿no? Una sangría corresponde a 5 espacios, o presionar es lo mismo que presionar la tecla Tab en el teclado. Al inicio de cada párrafo va esa sangría. Luego tenemos la de bloque. Tanto el saludo como el texto van marginados a la izquierda, pero en este caso no se usan sangrías. Y también tenemos la de bloque extremo, en la que todas las partes de la carta se colocan al lado izquierdo, de principio a fin. Aquí tenemos una imagen con un ejemplo de estos estilos de correspondencia. Tenemos la de semibloque, como vimos hace un ratito. Tenemos las fechas, por ejemplo, a la derecha. Tenemos aquí la sangría en cada párrafo, ¿lo ves? La sangría. Y tenemos también la despedida, la firma al lado derecho. Otro estilo es el bloque. En este caso conservamos las fechas, el código a la derecha, pero todo lo demás está a la izquierda. La firma, eso sí va a la derecha, pero aquí en cada párrafo no lleva sangría. Y por último tenemos la de bloque extremo, en la que todo, absolutamente todo, de principio a fin, va pegado a la izquierda. Estos serían los 3 estilos de correspondencia. ¿Qué características debe cumplir la correspondencia? Bueno, debe ser clara para empezar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea clara? Bueno, que esté escrita, por ejemplo, en un buen documento, en un buen papel, una buena letra, que sea entendible, que se pueda leer, ¿ok? Que sea precisa y concisa, es decir, que vaya al grano y que esté apuntando toda la carta al mismo asunto, ¿no? Sin irnos sin rodeo. Además, otra característica es la propiedad. Quiere decir que el lenguaje que utilizamos al escribir la correspondencia debe ser el apropiado. Si hablamos de correspondencia comercial, obviamente tiene que haber un lenguaje comercial, ¿no? Evitando jergas, evitando muletillas. Igual en el caso de una correspondencia familiar, si escribimos una carta a un familiar también no vamos a poner en la carta lisuras, cosas inapropiadas. Otra característica es la sencillez, ¿sí? No tenemos por qué escribir documentos demasiado complejos, ni que ser sencillos. Y cuando hablamos de cortesía nos referimos a que se tienen que respetar el buen trato, ¿no? Es decir, empezar con un saludo, con respeto. También al final se tiene que percibir en el documento el respeto, los buenos modales, las buenas costumbres. Ahora, para escribir correspondencia son muy importantes las reglas de escritura, ¿no? Vamos a ver en esta clase, el día de hoy, varias reglas, ¿ok? Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de elaborar una correspondencia. Primero dice, toda carta deberá ir escrita a espacio sencillo, independientemente del tamaño del texto, con letra tipo Arial número 11. Venga, el tipo de letra puede ser Arial o puede ser Calibri, que también hoy día es bastante usada, ¿no? Hace varios años era otro tipo de letra, el Times New Roman, pero ahora se usa más el Arial o el Calibri. Veamos un ejemplo de a qué nos referimos con un espacio sencillo. Para eso veamos aquí un documento que tenemos en Word. Y si vamos a escribir el documento aquí, pues tendríamos que fijarnos en el espaciado, ¿no? Presionamos aquí y dentro de la ficha inicio, y aquí vamos a buscar esta sección de espaciado. ¿Cómo debe ser el espaciado? Nos piden sencillo, ¿sí? De esa forma mi documento va a tener un espaciado sencillo. Importante asegurarnos de haber seleccionado para que
el espaciado sea sencillo. Muy bien, el interlineado sencillo, perfecto. Ok. ¿Qué más nos piden? También nos dice los márgenes dentro de la página para el área de texto serán 4 centímetros a la izquierda, 3 a la derecha, en el margen superior 4 e inferior 3. Entonces, si te fijas, tanto izquierda como arriba es 4 y derecha y abajo es 3. Eso también tendríamos que cambiarlo aquí de preferencia, ¿no? No es una norma estricta, no es que alguien vaya a sacar una regla y medirlo, ¿no? Pero es una norma bastante útil, ¿no? Entonces vamos a ir acá donde dice disposición y aquí vamos a encontrar las opciones necesarias para poder cambiar el formato. Tenemos márgenes y vamos a ir acá donde dice personalizado y le vamos a decir que tanto el superior como el izquierdo son de 4 centímetros, el inferior y el derecho son de 3 centímetros. ¿Ok? Ese sería el resultado. ¿Qué más tenemos aquí? Además, un buen personal de oficina domina las reglas básicas de ortografía, correcto. Sí, es importante fijarnos en la parte de la ortografía. Cometer errores ortográficos es un error que no deberíamos cometer. Además, se deben redactar párrafos cortos, máximo 8 líneas que irán precedidos o no de sangría dependiendo del estilo o tipo de carta. Ya hemos hablado de los estilos, pero es importante que los párrafos tengan máximo 8 líneas. ¿Sí? Párrafos muy grandes son difíciles de comprender. Ya ese es un signo de que nuestra carta no está siendo precisa, sencilla. Entonces es mejor crear párrafos cortos, ¿sí? De un máximo de 8 líneas. Además nos dice que es norma pulcra dejar una línea en blanco entre párrafos. En este caso estamos haciendo eso, ¿no? Dejando una línea en blanco entre párrafos. Eso hace nuestro documento pulcro, limpio, ¿no? Por último dice, cuando la despedida consiste en una sola palabra, esta va seguida de coma. Bien, al final de la carta ponemos atentamente, saludos, cordialmente, una coma y luego abajo ya viene la firma y los datos de quien firma, ¿no? Eso vamos a ver aquí un poco más adelante. Además nos dice la firma se hará de puño y letra inmediatamente después de la despedida sobre la antefirma con tinta azul. ¿Por qué con tinta azul? Bueno, porque si te pones a pensar un documento normalmente se escribe con tinta negra. Al firmar un documento con tinta azul le damos autenticidad, ¿no? Es más difícil que ese documento se confunda si le ponemos una firma negra, se confunda que la firma fue escaneada, que la pusimos por computadora. La tinta azul es una prueba más rápida, ¿no? De que el documento fue realmente firmado a conciencia. Evite el uso de bolígrafos o tintas de otro color. ¿Sí? Obviamente firmar con color rojo, por ejemplo, sería inaudito, ¿no? Además dice, evita expresiones como 100 aniversario, 500 aniversario. Elija correctamente los números. Es importante también el uso de números en las cartas, usarlos bien. Tenemos números cardinales, que son 1, 2, 3, 4, 5. Los ordinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y los partitivos, mitad, tercio o cuarto. Lo mismo pasa con los signos matemáticos. Hay que utilizarlos correctamente. En el caso de la numeración romana que tenemos, ¿no? Se utiliza para señalar siglos, sucesión de reyes o capítulos, departamentos, parte de una cosa, etc. Además de la uniformidad, debe mantenerse un criterio lógico
Y así cuando las cantidades sean muy abundantes debe recurrirse a las cifras. Es cierto, ¿no? De preferencia cuando son documentos cortos y vamos a usar números, escribamos los números en letras. Pero si mi documento tiene muchas cifras, pues para no poner tantas letras, utilicemos en todo el documento números. ¿Ok? Eso hace uniformidad en el documento. ¿Ok? Ahora, en el caso de los porcentajes, también nos indican aquí la forma correcta de escribir los porcentajes. Y en el caso de las abreviaturas, es bueno no abusar de ellas, solamente cuando sean necesarias y de preferencia en las direcciones, nada más, ¿sí? En el saludo es mejor no utilizarlas ni dentro del texto. ¿Ok? Sobre todo cuando hablamos de correspondencia comercial. Otra regla que podemos mencionar es cuando utilizamos viñetas o numeración, ¿no? O como le llamamos aquí, parrafiado. Hay que respetar un esquema numérico de letras para que se pueda entender la jerarquía de cada uno de los párrafos. También es recomendable suprimir todo lo que sea superfluo, o sea, lo que no tenga mucha importancia, que no aporte nada al documento. Las muletillas carecen de significado real, ¿no? Si ponemos en el documento una muletilla sería repetir mucho lo mismo, ¿no? Si decimos por lo consiguiente, de esta forma, de esta manera, en fin, estaríamos utilizando ya una palabra que se convertiría en una muletilla. El uso endémico del gerundio, ando, endo, es otro fallo del lenguaje comercial. ¿Sí? Estamos mirando, observando, eso sería utilizar un gerundio. También se nos pide evitar las redundancias o las llamadas frases con doble refuerzo. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Si queremos referirnos a lo mismo, no necesitamos usar la misma palabra, para eso existen los sinónimos. De esa forma enriquecemos nuestro texto. Ahora mencionaremos algunos términos que están en desuso. Bueno, no vamos a leerlos, simplemente ahí los dejamos para que tú los puedas ver. ¿Qué es lo que ya no se, de preferencia ya no se usa, ¿no? Tenemos aquí dos listas largas de lo que ya ha quedado en desuso. ¿Qué es lo que podemos utilizar en su reemplazo? Bueno, aquí tenemos, ¿no?, algunas frases o términos sustitutos que podríamos utilizar. ¿Ok? Ahora, el punto 19 dice: es preciso despojar la carta comercial de la pomposidad y la verborrea, o sea, la charlatanería, la palabrería o cháchara, como también se le dice, ¿sí? Ya hemos hablado de que la correspondencia debe tener ciertas características, ¿no? Y obviamente dentro de ellas no está la palabrería. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro documento vamos a referirnos a ciertos cargos importantes, ¿no? Aquí tenemos una tablita también para que la analices. En la parte izquierda tenemos el cargo y cómo deberíamos referirnos a esa persona dentro del documento. Toma en cuenta también el uso de las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Si vamos a escribir una carta al presidente, se debe escribir en mayúscula: señor presidente. Si se trata de un presidente de otro país, excelentísimo señor presidente. Bueno, ahí tenemos más ejemplos para que puedas ir observándolos. Todavía podemos decir mucho más acerca de la correspondencia. Eso es todo por la clase de hoy. En la siguiente clase seguiremos hablando un poco más acerca de la correspondencia. Ya sabes que estoy en línea en Classroom, me puedes escribir cualquier duda o consulta. Eso es todo conmigo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.